Esta semana marca un punto de inflexión en la historia de la Unión Cívica Radical, que parece haber quedado, por lo menos en la representación de algunos de sus parlamentarios, no es en todo el partido, porque obviamente el radical de a pie, el militante histórico, el que por tradición familiar o por convicción personal está en el radicalismo desde siempre, entiende que este no es el camino, lo hemos escuchado en más de una reflexión. Pero decíamos que esta semana marca un punto de inflexión porque cuesta entender que el radicalismo no se pliegue a por lo menos sentarse a analizar cuán gravoso es para la democracia que un grupo de parlamentarios, de diputados nacionales, se reúnan con dictadores genocidas, lo que ayudó a condenar la tarea que hizo Raúl Alfonsín de no dejar impunes los crímenes de la dictadura genocida. En ese contexto hay una persona de Río Cuarto que tiene una doble autoridad, porque cuando, urgido por la coyuntura política, las presiones de militares que estaban muy activos todavía amenazando a la democracia, se establecieron las leyes de obediencia debida y punto final, Conrado Storani, siendo diputado nacional por Río Cuarto, votó en contra de su propio partido porque no estaba de acuerdo. Por eso lo queremos convocar para que reflexione en torno a esta decisión de hoy el radicalismo ni siquiera promover una comisión investigadora para aplicar algún tipo de sanción de los diputados que fueron a reunirse con genocida buscando su impunidad o un indulto o algún beneficio judicial para que vuelvan a la calle. Entre ellos, Astiz. Los saludo a Conrado Storani. Conrado, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿cuál es su reflexión, Conrado? ¿En qué se inscribe? ¿Ha perdido, extraviado su norte, un sector del radicalismo? ¿Cómo evalúa esta situación, Conrado? Bueno, el radicalismo está sufriendo en los últimos tiempos, por supuesto, una especie, digamos, de debate interno para indicarnos a ver qué es lo que representamos, porque creo que hay una crisis de identidad de todo el sistema político argentino ante la irrupción de lo disruptivo en política, como ha sido el triunfo de Milei el año pasado, y esto trajo como consecuencia que en el seno de la Unión Cívica Radical también haya numerosas discusiones para indicar cuáles justamente los objetivos, las ideas, los valores que hay que seguir en esto, que son permanentes, pero es como se adecuan a estos tiempos. Yo personalmente, porque usted me convoca para hablar de un tema específico, creo que este es un tema de larga data. Acá hay que ver que no solamente la Unión Cívica Radical de Córdoba, la Unión Cívica Radical inclusive votó dividida, quiero que en esto ser muy claro y preciso, hubo diputados que votaron para que se formara la comisión investigadora, más le puedo luego enviar si quiere por WhatsApp los discursos de los mismos, en el mismo sentido que me tocó a mí oportunamente cuando tuve que votar en contra de la ley de punto final por un tema de quiebre del orden jurídico, a mi juicio, de la igualdad jurídica ante la ley. De todas maneras, me da la impresión de lo que el gobierno pretende, que esto es lo más importante y trascendente. Esto es un globo de ensayo que se ha hecho para ver si se puede luego avanzar con un indulto, como oportunamente hizo el presidente Menem del justicialismo en la década que usted conoce, en la década del 90, donde se indultó a todas las juntas militares que habían sido enjuiciadas, y el fallo 13 de la Corte Suprema, donde se ratificaron estas condenas, tanto como también a la cúpula de aquel entonces de Montoneros, que también fueron adjudicados, o sea, con distinciones diferentes, porque esto es importante para lo que pretenden introducir. En el caso de unos era la violencia de grupos terroristas, que todos vivimos en aquella década del 60, 70,
y en el otro era lo que se denominó el terrorismo de Estado, que ahí es donde se implementó en los fallos aquellos de la Corte la cuestión de introducirlos como delitos de lesa humanidad, o sea, son imprescriptibles y además no pueden ser pasibles ni de indultos ni de amnistías. Esto lo quiero dejar bien en claro porque evidentemente este intento, que eso es lo que importa del tema de fondo que estamos hablando, es de ver si después se puede hacer un indulto como el que hizo Menem en la década del 90. Yo personalmente estoy en contra, creo que justamente la calificación que hizo la Corte es la correcta, y además estos son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y además no son pasibles de una amnistía ni de un indulto, que es la facultad presidencial de perdonar las penas. En lo que hace al radicalismo, yo le pido a usted que vea cómo votaron los legisladores del radicalismo, a ver que no todos votaron con la mayoría del bloque donde se debatió el tema, sino que votaron en contra. Y además en la provincia de Córdoba le pido que repase toda la lista de los votos y va a ver que todos los legisladores de los otros partidos, incluido el PJ oficialista, el PRO y la Libertad Avanza, votaron también en el sentido de no permitir la comisión investigadora. No todos, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota y Pablo Carro no votaron en ese sentido. Le estoy diciendo que hay diputados del radicalismo que tampoco votaron en ese sentido, y usted me pone... No lo menciona. Sí, mencioné, Conrado, al comienzo que había radicales que habían tenido su postura, pero evidentemente la mayoría de los diputados del radicalismo no... Como la mayoría de los diputados, del justicialismo, del PRO y de la Libertad Avanza. No, al contrario, los del justicialismo no, votaron todos No, justicialismo, una cosa es el justicialismo, yo estoy hablando del justicialismo de la provincia de Córdoba. Repase la votación y va a ver. No, en eso estoy de acuerdo, incluso sorprendió. Tengo razón entonces. Sí. El tema... Y yo también, Conrado, y yo también tengo razón. Juntos por la Patria es otro bloque. Sí. Y ese sí votó en contra. Votó, a favor de la comisión investigadora. Exactamente. Ahora, a usted... como usted bien dice, el peronismo tiene posturas muy contradictorias en su seno, porque Menem los indultó, pero después vino Néstor Kirchner y creó las condiciones para volverlo a meter preso, que también es peronismo. Pero el radicalismo ha tenido una línea de coherencia histórica respecto de la defensa de la democracia en sí mismo, que aquí parece que algunos radicales, con De Loredo a la cabeza, lo ha abandonado, no le hace ruido, por más que haya mucho radicalismo que... como usted bien dice, intentó crear esta comisión. Bueno, por supuesto que nos hace ruido porque todas estas cosas son para debatir profundamente e internamente en el partido, ¿no? Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con esa postura, lo digo con claridad, pero esto no es de ahora, siempre. Yo he tenido una postura coherente en este sentido y por supuesto, pero yo hoy no soy diputado, no tengo cargo partidario, o sea que lo mío es una opinión de un ciudadano afiliado a la Unión Cívica Radical. No, pero además tengo otra influencia, tengo otra influencia. Con el aval queda que usted se plantó en un momento en donde era difícil decirle que no a Alfonsín. Usted le dijo, yo no voy a votar esto. Sí. Alfonsín quiero también reivindicarlo porque en ese entonces fue un contexto muy difícil. ¿Sí? Y él hizo algo que no era fácil hacer, que fue enjuiciar a la Junta cuando las Fuerzas Armadas tenían otro poder, por supuesto relativo, y además en este sentido debo decir de que lo que estuvo fuera de lo que era el alcance de lo que se había hablado en la campaña fue la ley de punto final, no así la de obediencia debida, que a veces se la pone, porque Alfonsín, acuérdese usted, durante la campaña habló de los 3 niveles de responsabilidad, y eso fue lo que en definitiva acotaba la ley de obediencia debida, porque acá existía también un código de justicia militar que ya no rige más, que está derogado, cuyo artículo 514 imponía al subordinado la obediencia ciega en cuanto a las órdenes que se les impartía por parte de un superior. Entonces, todo ese tipo de andamiaje jurídico que tuvo que ser cambiado por un problema hasta constitucional,
de que usted sabe que en nuestro principio jurídico existe que no puede ser nadie ni condenado ni culpado por si no hay una ley previa del Congreso en materia penal, y en este sentido es que la ley que existía era el Código de Justicia Militar, que tenía otras interpretaciones de estos hechos. Por lo tanto, lo de obediencia debida vino a poner orden en el tema, no así la de punto final, porque ahí se quebró la igualdad jurídica ante la ley de los ciudadanos. A mi juicio, por eso lo voté en contra, ya que se acotaba para este tipo de delitos la prescripción de la acción penal y no así la de otros delitos comunes del Código Penal. Conrado, ¿usted cree que el espíritu radical de defensa de los derechos humanos, de la República, el institucionalismo, está vigente? Se lo pregunto porque respecto del rol de las Fuerzas Armadas, hay un coqueteo peligroso con la historia y el ministro de Defensa es un radical, por lo menos se presenta como tal. Petri viene del radicalismo mendocino y hace desfilar a militares comprometidos con la dictadura que pasó. Algunos de ellos están señalados como abusadores de soldados en Malvinas. ¿Representa ese espíritu el ministro de Defensa radical que tiene Milei? No representa el espíritu del radicalismo, y además le aclaro que Petri ha sido suspendido en su afiliación por la Convención Nacional hace ya un tiempo atrás, desde que asumió como ministro de Defensa. Por lo tanto, no pertenece en este momento a la fila de la Unión Cívica Radical. Y esa idea, hola. Sí, lo escucho con atención, y esa idea que sobrevuela de que los militares hagan seguridad interior. No, bueno, eso, imagínese, yo soy coautor, porque con otros legisladores de la Ley de Defensa Nacional y también de la de Seguridad Interior, y creo que en eso no me muevo, no han cambiado las circunstancias, esas leyes son vigentes, todavía a 30 y pico de años de su sanción y su ejecución están vigentes, y le aseguro que la implementación de la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, le hace, por ejemplo, uno de los grandes delitos que se menciona es el narcotráfico. Además, yo lo he puesto como ejemplo, ha fracasado en muchos lugares del mundo, ¿no? Están los casos de México, Colombia, en Venezuela, donde obviamente el sostén del gobierno totalitario de Maduro son las Fuerzas Armadas totalmente penetradas por el narcotráfico, o sea, convertidas en definitiva en otra cosa totalmente distinta. En México, donde fracasaron, hay un dossier que hizo la propia Fuerza Armada de México reconociendo el fracaso de la intervención. En Colombia, donde también fue un fracaso la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, y le podía mencionar así todos los países de Latinoamérica que tuvieron ese papel. En ese sentido, quiero aclarar que nosotros, yo por lo menos, creo que esta es la postura correcta. Las Fuerzas Armadas están preparadas, adoctrinadas y equipadas para hipótesis potenciales de conflicto externo, que es el Poder Ejecutivo legítimamente constituido el que la fija, y el tema de la seguridad interior es otro ámbito que lo maneja la justicia, que imparte los jueces imparten las órdenes, y los ejecutores son las fuerzas de seguridad interior, como la Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y las policías provinciales de las provincias que se adhirieron a esta ley convenio. Conclusión, es un ámbito distinto, ahí es para el ámbito de la prevención y o represión de delitos, acá actúa la justicia. En el otro caso, cuando hablamos de la defensa nacional, estamos hablando de la posibilidad de un ataque exterior de una fuerza armada o de grupos irregulares, porque eso es lo que nosotros pusimos en la ley, que luego fue de alguna manera distorsionado por el decreto reglamentario que se implementó en la gestión de la ministra Nina Garré. Y en ese sentido debo decir de que están preparadas para eso, para un conflicto o un ataque externo. Ahí no intervienen los jueces, es un tema de órdenes directas
del presidente constitucional, que es la figura del comandante en jefe, a través de su ministro de Defensa o a través de esos jefes de Estado Mayor. En ese sentido es distinto el ámbito y distinto la forma de accionar. No hay jueces que impartan órdenes, etcétera, etcétera. Sí hay puntos de contacto, que está permitido por la ley, que es, por ejemplo, el traslado logístico de personal o de material necesario para la prevención y o represión de delitos que hacen las Fuerzas Armadas, o por ejemplo las operaciones de los radares en la triple frontera y demás, que obviamente por una duplicación de esfuerzos los efectúa la Fuerza Aérea. Por eso reitero, está todo claramente estipulado en la ley y no hay, para mí, no hay que modificar en ese sentido absolutamente nada, porque es lo que rige constitucionalmente y asegura el sistema democrático en esta parte de Latinoamérica. Está dialogando con nosotros el referente del radicalismo riocuartense, diputado nacional con mandato cumplido, Conrado Storani. Mi compañera de tareas, Mayra y Alejo, también quieren trasladarle sendas preguntas. Conrado. Bueno. Sí, Conrado, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo desde la parte más de la juventud, y en esto de que se habla mucho de la agrupación Franja Morada y el rol que cumple como el brazo universitario quizás de la Unión Cívica Radical, que por ahí desde muchos sectores y también de otros sectores de la militancia se la mira con ojos críticos de criticarnos justamente hacia el interior, o al menos de no criticar al interior de del partido. En este sentido, el hecho de que por ahí los diputados no representan exactamente, o algún sector de los diputados, exactamente los intereses, por ejemplo, con el financiamiento de las universidades, o con lo que estaban comentando recientemente. ¿Usted cree que es así, que no se está criticando a la interna? ¿O cuál es el rol que juega la Franja Morada ahí? No, la Franja Morada, en primer lugar, le quiero aclarar, yo la defiendo acérrimamente porque sé que le toca un papel difícil en estas etapas y está cumpliendo con su rol. Yo soy fundador de la Franja Morada en la década del 60, así que para mí es uno de los orgullos que tengo en mi vida política. Le quiero aclarar que si se logra, es más, ayer ha salido también, dentro de todo de lo que estamos conversando, una ley de financiación del esquema financiero universitario, que fue un proyecto justamente de la UCR, donde estuvo acompañada por otros partidos y donde se deja claramente el esquema de movilidad salarial para los docentes para evitar el desfinanciamiento y todo lo vinculado al material de ciencia y tecnología y de lo que hace a toda la tarea que tienen que realizar las universidades para no desfinanciarlas. Yo creo que en eso los legisladores radicales han cumplido con un mandato que tenemos nosotros, por lo menos doctrinal e histórico, en esta materia, ya que somos todos creyentes y además militantes de lo que es la reforma universitaria, que fue la que democratizó las universidades oportunamente, y nosotros creemos que en este sentido sí hay un cumplimiento de la gente de Franja Morada de esos mandatos, ya que en cuanto a reunión partidaria hay, hacen los reclamos como corresponde, y reitero, ha sido oído porque salió aprobado en diputados ayer esa ley de financiamiento del esquema universitario. Y Conrado, buen día. Yo le quiero consultar si coincide con la visión que tiene Agustín Rombolá, quizás uno de los radicales hoy en día más críticos justamente con el partido, el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno sostuvo en sus redes sociales que si en 2025 el radicalismo no logra hacer una buena elección, justamente a nivel nacional, podríamos estar hablando de la disolución del partido. ¿Usted coincide con esa imagen? ¿Cómo ve usted la reconstrucción justamente del radicalismo para los años que se vienen? Bueno, no solo del radicalismo, yo creo que hay un problema de crisis de todo el sistema de partidos políticos en el mundo, no es solo en Argentina. No lo achiquemos tanto, el radicalismo es una pieza más
dentro de estos sistemas, pero si no, hágase usted un paseo, un paneo por lo que está sucediendo en Europa y va a ver cómo la disrupción de estos fenómenos de derecha, estas fuerzas de derecha que están tomando fuerza, ya sea tanto en Italia, que tomó el poder, en Francia, donde hicieron buena elección a pesar de que no llegaron, en España lo mismo, y además, y si usted toma el avance en Alemania y en otros países, como ex países socialistas, se va a dar cuenta que el sistema de partidos está en crisis. En Estados Unidos mismo, a pesar de que rige el bipartidismo, hay una laxitud de ambos partidos que hace que también se vea que ese sistema no está firme como debiera estar. Y ni hablar en Latinoamérica, donde ha habido disrupciones totales de fuerzas, ya sea populistas de izquierda o de derecha, que han ido en contra del sistema de partidos políticos tradicionales. O sea, Argentina no está ajeno a esto. Todos los partidos políticos de Argentina, no solo la UCR, están en crisis y obviamente tienen que hacer un gran debate, por lo menos yo lo que aspiro que la UCR lo haga, para ver qué es lo que representamos en esta etapa del siglo XXI, para poder adecuarnos a esa demanda que tenga la sociedad a futuro, porque creo que en este sentido lo que se está corriendo a veces es que muchos partidos se han quedado obsoletos en el sentido de no saber a qué sector representa. ¿Representamos la clase media, la clase trabajadora, o somos conservadores y representamos la clase alta, etcétera, etcétera, etcétera? Son debates que se tienen que hacer en este y en todos los partidos de Argentina, porque hoy todo el sistema está de alguna manera en crisis y discutido. Para finalizar, Conrado, en la provincia de Córdoba el radicalismo se debate entre ir a una interna, ahora parece que va a haber un acuerdo. ¿Usted se siente representado por la voz cantante que tiene hoy el radicalismo a nivel cordobés, a nivel nacional, que es Rodrigo de Loredo? ¿Ese es el radicalismo que usted quiere? Mire, en el radicalismo acá de Córdoba hay varias corrientes, ¿no es cierto? De Loredo es el presidente del bloque de diputados nacionales, no es el presidente del partido. El presidente del partido es Marcos Carazo, que actualmente va a dejar su mandato, y aparentemente sí hay un intento de acuerdo. Es más, se han retirado las listas que se habían presentado ante la justicia, primero la Junta Electoral Partidaria, a los fines de poder recomponer y de hacer una lista única con un sentido de unidad que incorpore y que contenga todos los sectores internos. Así que yo voy a esperar a ver qué es lo que resulta de estas reuniones para decirle cómo puedo estar o no más o menos representado en ese cuerpo partidario. Conrado, gracias por atendernos en la mañana, muy amable. No, gracias a ustedes y un gusto. Igualmente. Adiós. Conrado Storani, el diputado nacional con mandato vencido. Una de las banderas históricas del radicalismo, algunos radicales las han, arriado. Esta de los derechos humanos y de la condena de la dictadura. Es mancillar el legado que dejó Raúl Alfonsín.